Pues ya tenemos también a los oyentes en modalidad digital. A los que están en presencia, lo primero, darles la bienvenida. Soy el doctor Cristian Garriga, director gerente del Hospital La Luz. Daros la bienvenida y os tuteo al hospital y a esta primera jornada de insuficiencia cardíaca que hemos preparado. La verdad es que es un placer volver a coger dinámicas y rutinas normalizadas de jornadas y sesiones que yo creo que al final aportan un valor incalculable tanto a nosotros como hospital, porque yo creo que es un ejercicio desde el punto de vista de nuestros servicios médicos el poder estar actualizados de manera continuada y el poder ofrecer el mejor servicio asistencial, y desde el punto de vista también de lo que pueden ofrecer a todos los oyentes que vienen, ¿no? Que al final pues es una formación continuada y es una actualización con respecto a temas pues de alto impacto generalmente sobre nuestra población y sobre nuestros pacientes. Dar las gracias en este caso también tanto al servicio de cardiología liderado por el doctor Martín Reyes y también a Boehringer Ingelheim, porque bueno, en ocasiones pues es necesario contar con apoyos también para poner en marcha todo este tipo de proyectos, y darle las gracias también por confiar en ello y por apoyarnos en esta línea específica, ¿no? de cardiología y insuficiencia cardíaca. Y sin más, pues paso el testigo a los que realmente son los protagonistas de esta jornada, que son los doctores y que sois vosotros también a la hora de ayudarnos como ponentes a que esto sea pues, fructuoso para todos. Y doy paso a la doctora Alvarado, que va a ser un poco la que va a liderar la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nada, reiterar las gracias por sacar un hueco, por venir hasta aquí y por emplear la tarde hablando de insuficiencia cardíaca. Yo soy la responsable de la unidad de insuficiencia cardíaca que hemos montado en La Luz. Entonces, bueno, pues es un proyecto que ha llevado trabajo, pero que genera mucha ilusión y bueno, pues estamos muy contentos de poder presentarlo un poco ya a gente fuera ajena al servicio. Entonces, bueno, la charla va a empezar el doctor Martín Reyes, que es el jefe de servicio de cardiología, y nos va a dar una visión general un poquito de la insuficiencia cardíaca para empezar a entrar en materia. Bueno, yo me voy a poner en pie. Encantado de conoceros. Bienvenidos. Yo soy el jefe de departamento del Hospital La Luz. Y bueno, para nosotros es un acto muy ilusionante porque, como bien decía nuestro director gerente, pues empezamos una nueva época en este sentido de digamos, exportar conocimiento y ser partícipes en la formación continuada, que yo creo que es absolutamente fundamental. Entonces, bueno, yo voy a dar un poco una visión general de lo que es la insuficiencia cardíaca. Luego ya tanto la doctora Alvarado como el doctor López pues entran un poco más en el detalle, pero yo creo que de insuficiencia cardíaca yo creo que podríamos hablar prácticamente todos, porque claro, cuando uno ve pacientes de este tema, pues habitualmente sabe perfectamente de lo que está tratando. Hoy por hoy, en la sociedad en la que vivimos, la verdad es que todos somos conscientes de que la edad media y lo que es la supervivencia media cada vez está aumentando de una forma muy llamativa, ¿no? Todo eso a pesar de que la insuficiencia cardíaca, que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte. Sigue siéndolo y lo va a seguir siendo durante muchos años, ¿no? Claro, el problema que nos enfrentamos, ¿cuál es? El problema es que la patología de la insuficiencia cardíaca es al final un poco el estadio final de muchas enfermedades cardíacas, ¿no? Hasta hace unos años el infarto tenía una mortalidad muy alta y los pacientes fallecían por infarto. Pero ahora el infarto se trata con angioplastia primaria, la mortalidad con una angioplastia primaria se ha reducido drásticamente y lo que te acabas encontrando son pacientes con insuficiencia cardíaca. Por eso las patologías que antiguamente pues, conducían a una mortalidad cardiovascular más alta, ahora en lo que drenan es en la patología final, que es la insuficiencia cardíaca. Eso, junto con el envejecimiento poblacional y que cada vez tratamos mejor la insuficiencia cardíaca, hace que nos encontremos una prevalencia cada vez mayor. Pero las previsiones a futuro, lógicamente, todos somos conscientes del índice de natalidad que tenemos en nuestro país y del progresivo envejecimiento de la población, pues las previsiones es una pagoda claramente muy ancha del vértice y al final pues la insuficiencia cardíaca es la patología dentro de las enfermedades cardiovasculares que va a seguir creciendo en los próximos años. Igual que el infarto, igual que las valvulopatías están estables, la insuficiencia cardíaca, su previsión a futuro es seguir creciendo. Es decir, que es una patología que está aquí y que cada vez la vamos a ver más, ¿no? Una prevalencia de prácticamente el 2%, del 2%, en España incluso 2 veces superior por la
que mide poblacional que tenemos y que tiene una alta mortalidad. Fijaros que cuando a alguien le dicen que tiene un cáncer de algo, ¿no? En concreto un cáncer de mama, un cáncer de colon, enseguida pues, la palabra mortalidad le viene a la cabeza. Con la insuficiencia cardíaca parece que es un diagnóstico como más friendly de entrada, pero luego tiene una mortalidad a 5 años del 50%, lo cual es una barbaridad. Es decir, no te están dando una buena noticia cuando te dicen que tienes insuficiencia cardíaca. Fijaros qué impacto, ya no solo desde el punto de vista de endpoints duros, mortalidad, aquí estamos hablando ya de ingresos hospitalarios, coste sanitario e incluso impacto sobre la calidad de vida. Al final es una enfermedad que abarca a toda la familia, son pacientes que alrededor tienen muchos cuidadores y que les condicionan muchas cosas, ¿no? Hasta ahora el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, pues todos hemos estudiado los criterios de Framingham, hasta hace unos pocos años los hemos seguido utilizando, pero ahora evidentemente, y esto es del 2021, las guías europeas, parece que el diagnóstico es como más claro, más vertical, aunque te sigues apoyando en una serie de signos y síntomas típicos, ahora ya claramente hay unos cortes intermedios que son claros, que es el BNP, el CORNP, que ya todos lo manejamos desde el punto de vista extrahospitalario. Tiene una indicación 1B, es decir, fijaros, es el nivel de indicación de pruebas diagnósticas más importante dentro de lo que es la insuficiencia cardíaca. Un paciente, para llegar a un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, sí o sí tienes que tener un BNP o un ProBNP elevado, ¿vale? De hecho, te ayuda a descartar. Es una técnica que tiene un valor predictivo negativo muy alto, ¿no? Como el de hiperalcoholismo, o sea, pruebas que te ayudan a guiar un poco el diagnóstico y, evidentemente, luego ya el tratamiento. Por tanto, ahora mismo el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca sí que es verdad que está más asentado. Antiguamente, a lo mejor, había diagnósticos de insuficiencia cardíaca que no estaban tan asentados porque estaban apoyados en una serie de criterios, de signos y síntomas que, bueno, pues a veces es difícil, ¿no? Es difícil porque hay pacientes que, a lo mejor, pues un edema puede ser por otro motivo que no sea solo por insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, aquí ya parece que los pacientes los tenemos cada vez mejor agrupados, mejor diagnosticados, pero claro, una vez que tienes este diagnóstico, al final, lo que comentábamos, ¿qué implica que te digan que tienes insuficiencia cardíaca? Bueno, pues implica todo esto. Que a los 5 años tienes un 50% de probabilidades de fallecer. Que tienes un 25% de reingresos a 30 días y un 44% al año. Que descompensaciones en pacientes considerados estables está entre comillas, ahora entenderéis por qué, son un 32% de los pacientes presentan un episodio durante el año. Es decir, es una patología que está en continuo empeoramiento, para que lo entendamos, ¿vale? O sea, no es una patología estable. Ese diagnóstico falso de insuficiencia cardíaca estable no es tal. La evolución clínica es así, una pendiente para abajo con descompensaciones. Es decir, una descompensación de un paciente es un problema, porque es un peldaño que bajas que luego ya no lo vas a volver a subir. Entonces, es decir, siempre hay que estar muy pendiente, y eso es una labor que en atención primaria es absolutamente esencial, evitar las descompensaciones. Es fundamental instruir a los pacientes, por ejemplo, evitar los antiinflamatorios, el consumo de sal, que tomen la medicación correctamente, que se pese a diario. Esas indicaciones que parecen muy sencillas son súper importantes para evitar descompensaciones, que al final cada descompensación hace que bajemos ese peldañito que luego cuesta recuperar. Entonces, ¿qué hace el tratamiento? Bueno, pues el tratamiento lo que hace es que esa pendiente sea menos empinada. O sea, lo que hace es que la pendiente sea un poco más tendida, ¿no? Es decir, favorece o evita episodios de descompensación y por ende, al final, una mejor evolución de la insuficiencia cardíaca, si lo podemos llamar así, ¿no? Al final, la mortalidad es muy alta. Lo que os comentaba, te hablan de un cáncer y te asusta mucho, te hablan de insuficiencia cardíaca y parece que no te genera tanto estrés, ¿no? Pero fijaros, la línea verde, la supervivencia comparada con una serie de cánceres que veis ahí, es una patología con muy alta mortalidad. ¿Y de qué se mueren los pacientes en insuficiencia cardíaca? Pues fijaros, se mueren sobre todo en estadios tempranos, es decir, en clases funcionales 2, 3 sobre todo, de muerte súbita. Muerte súbita es lo que más tienen estos pacientes. En clase funcional 4 ya mueren muchas veces por bajo gasto, por insuficiencia cardíaca ya terminada, es decir, por fallo de bomba. Pero donde más muertes súbitas por arritmias te encuentras son en las clases funcionales 2 y 3. Esto es fundamental, estos datos han sido fundamentales, fijaros que son del año 99, han sido fundamentales para todo el desarrollo posterior de los desfibriladores, ¿vale? Que han tenido un impacto muy importante en esta tasa de mortalidad. De hecho, la tendencia en la muerte súbita, como veis, está continuamente bajando. ¿Gracias a qué? Pues gracias a muchas cosas. A los fármacos, a los desfibriladores, a los resincronizadores,
a las terapias de asistencia, es decir, a muchas cosas que se han ido incorporando como terapia dentro del manejo de la insuficiencia cardíaca, pero evidentemente siguen falleciendo. Estamos consiguiendo que cada vez menos y que vivan cada vez más mejor y con mejor calidad de vida, pero siguen falleciendo, ¿no? Esta diapositiva es muy bonita porque, fijaros, por códigos de colores, lo amarillo son, digamos, los estudios de pastillas, de medicación farmacológica. Los que son sepia son de dispositivos y los verdes son de técnicas diferentes. Ahora, en estos últimos años, sobre todo son técnicas de asistencia ventricular, ¿vale? Entonces, fijaros que en los años 90 hasta el 2000 es donde entran todos los betabloqueantes, los IECAs, los antagonistas de la aldosterona. Esto fue el gran desarrollo, ¿vale? Hasta el año 2000. En los principios del 2000 hasta mediados, hasta el 2010, tenemos todo el desarrollo de DAIs y resincronizadores. Y ahora de nuevo, fijaos, de nuevo vuelve a entrar con fuerza los tratamientos farmacológicos y todo el desarrollo pues, de los ISGLT2, el sacubitril valsartán, es decir, todo esto nueva fármaca que ha aparecido en la insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular. Aquí tenéis también un poco, bueno, asistencias que están empezando a entrar, pero es verdad que es un tratamiento como muy específico y de pocos sitios, ¿no? Con todo ello, pues hasta ahora nos hemos manejado con esto, con los ARA2, con los antagonistas de la aldosterona, con los betabloqueantes y con los IECAs. Ha sido nuestro tratamiento hasta ahora. Y con esto nos hemos manejado y bueno, pues hemos estado cómodos, nos hemos aprendido a manejar, el potasio con los IECAs y los antagonistas de la aldosterona, los problemas que dan los betabloqueantes, pero bueno, al final los hemos aprendido a manejar, ¿no? Pero claro, ahora entran nuevas herramientas, ¿no? O sea, el desarrollo científico no ha parado, afortunadamente, y han entrado nuevas herramientas. Pues, por ejemplo, la empagliflozina ISGLT2, que es un fármaco, que es una serendipia, lo conocéis, seguro que lo han comentado mil veces, es un fármaco que actúa en el túbulo proximal y al final era un fármaco que estaba destinado a los pacientes diabéticos y se ha visto que lo que reduce es de forma muy importante la mortalidad cardiovascular, los eventos cardiovasculares, los reingresos en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular. También en función preservada han demostrado beneficio, que es, digamos, uno de los grandes hitos. Y luego también pues, tenemos otros fármacos como el sacubitril valsartán, que es un fármaco que inhibe la neprisilina, que es la enzima que se carga el BNP, ¿vale? O sea, lo que hace es favorecer que el BNP siga en sangre y también han demostrado con una significación estadística el disminuir los eventos y la mortalidad cardiovascular en la muerte súbita. Y luego, bueno, pues ya terapias más concretas como la resincronización, que ya sabéis que son como una especie de marcapasos que tienen 3 cables, en vez de 2, que es lo estándar, ¿vale? Y los desfibriladores, que son los dispositivos que actúan ante una arritmia. Esto, los dispositivos de desfibrilación, en los pacientes que comentaba en clase funcional 2 y 3, se utilizan cada vez más y tienen un impacto directo en ese grupo del queso que veíamos, impacto directo en la reducción de mortalidad por arritmias, ¿no? Entonces, bueno, todas estas terapias al final lo que han hecho es favorecer o disminuir la mortalidad cardiovascular y los eventos cardiovasculares y también otro de los objetivos principales que se persigue en la insuficiencia cardíaca, que es los reingresos. De hecho, la Comunidad de Madrid, uno de los ítems más importantes que se mide en el observatorio es la tasa de reingresos y a los hospitales se les juzga por ello y se les clasifica por ello. Es decir, una tasa de reingresos alta es que no estás haciendo las cosas del todo, ¿no? Entonces, como veis, la tendencia de la muerte cardiovascular va para abajo y la tendencia de la muerte no cardiovascular va para arriba. ¿Por qué? Hay pacientes mayores que se mueren de otras cosas. Claro, nunca se la muerte cardiovascular, pero en el resto de la esfera no actúa, ¿no? Entonces, lo que estás haciendo es gente cada vez más mayor con una enfermedad que no curas, pero que la sostienes y la cronificas en el tiempo. ¿Más datos? Bueno, pues la calidad de vida. La insuficiencia cardíaca, aparte de que es una enfermedad que mata mucho, ¿vale? Lo podemos decir así, es una enfermedad que condiciona una muy mala calidad de vida. Muy mala calidad de vida. No solo a los pacientes, también a los acompañantes de los pacientes. Son pacientes que tienen muchas visitas al médico, tienen muchos problemas con la medicación, tienen muchos reingresos en ocasiones y evidentemente pues, condiciona a toda la familia al final, ¿no? Fijaros que las hospitalizaciones pues, en la insuficiencia cardíaca son de las principales desde el punto de vista de patología médica. Las hospitalizaciones, como veis, tanto en insuficiencia cardíaca con función preservada como no preservada son similares, pero es verdad que las rehospitalizaciones en los pacientes con disfunción ventricular son mayores por causa cardíaca y las patologías que no son por insuficiencia
sea, por patología cardiovascular, son más comunes en las patologías y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Porque en el fondo la fracción de eyección preservada realmente no tenemos todavía muy claro qué es. Es una enfermedad que evidentemente mata tanto como la disfunción sistólica, pero luego a la hora del manejo y el perfil del paciente es completamente distinto. Aparte de las hospitalizaciones, los reingresos, que eso ya lo hemos comentado, esto es un registro recalcar que es de la Sociedad Española de Cardiología y evidentemente pues, demuestra de nuevo que la patología insuficiencia cardíaca es la enfermedad principal dentro de la... No pasa nada, tranquila. No, podríamos haber puesto más discreta la puerta, Es para pillar. Bueno, entonces, en cuanto a la patología cardiológica, desde luego la insuficiencia cardíaca pues, es el rey de los reyes, ¿no? Y claro, los reingresos traen costes, y es verdad que hasta ahora los costes en el sistema sanitario, tanto público como privado, porque al final vamos a acabar teniendo los mismos problemas en un lado como el otro, al final es un impacto que condiciona muchos recursos, que gasta muchos recursos, no solo desde el punto de vista estructural del hospital, sino desde el punto de vista de farmacia, desde el punto de vista de dispositivos, de intervenciones, etc. O sea que es una patología que al final, entre todos, porque aquí es clave desde el cardiólogo hasta el médico de atención primaria, el nefrólogo, el neurólogo, todos los que intervengan en el manejo del paciente, todos debemos de pelear porque el paciente reingrese lo mínimo posible, que yo creo que ese es un poco el objetivo y el chip que tenemos que tener en la cabeza. Al final, todos estos reingresos repercuten económicamente, como ya hemos comentado, y al final, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues básicamente lo que hay que tratar de hacer es que estos pacientes quizás no pueden ser manejados en consultas de insuficiencia cardíaca, pues por ejemplo, del doctor Martín. Es decir, yo me dedico a la hepatitis isquémica, a la hemodinámica, a la insuficiencia cardíaca de forma coyuntural, pero hay personas que se dedican dedicadamente solo a la insuficiencia cardíaca. Y eso es lo que llamamos unidades de insuficiencia cardíaca. Son unidades que llevan personas que se dedican solo a eso, que ven solo a esos pacientes y que son fundamentales a la hora no solo del manejo inicial del paciente, sino del plan trazado que hay que tener con ese paciente, no solo con el paciente, sino también con toda la familia, porque aquí es muy importante implicar a la familia en el manejo del paciente. Por eso, entre los objetivos principales marcados dentro de las guías europeas de cómo manejar a los pacientes de insuficiencia cardíaca, todo está claro en el sentido de que deben ser manejados en unidades de insuficiencia cardíaca. Y ahora mismo está con un nivel de evidencia 1A. Esto es el máximo nivel de evidencia, es decir, esto lo tienes que hacer sí o sí, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros en este caso lo hacemos con Teresa y vosotros pues tendréis también vuestras unidades de referencia que evidentemente debéis utilizarlas para este tipo de pacientes porque verdaderamente es donde se van a beneficiar de lo principal, reingresos y a la larga mortalidad. Al final las unidades de insuficiencia cardíaca son un sistema absolutamente complejo, que implica muchos actores y que evidentemente esos actores tienen que tener un director de orquesta y ese director de orquesta tiene que actuar un poco coordinando para que al final el paciente, que es donde debe estar en el centro, sea el mayor beneficiado de todo esto, ¿no? Como veis, las vías clínicas que hay en torno a la insuficiencia cardíaca son múltiples y muy variadas y al final, bueno, pues es verdad que en ocasiones puede llevar un poco de lío. Por eso es importante tener siempre las vías de canalización muy claras, ¿no? En este punto quiero destacar la labor de la enfermería, porque la enfermería en los pacientes de insuficiencia cardíaca son unos, digamos, actores, lo podemos así, fundamentales en el manejo del día a día del paciente. Son los que le van a dar la continuidad, los que van a estar pendientes de ello, de la medicación, del peso, de que no hayan transgredido la dieta, que son los puntos importantes y al final hacen un poco de nexo unión entre el paciente y el médico en muchas ocasiones, ¿no? Es una enfermería especializada que incluso puede saber manejar dosis y fármacos. Y al final esto le va a dar sobre todo lo más importante que es la transición de cuidados y lo que es la evolución del manejo del paciente desde el alta del hospital hasta la resucitación cardíaca o a futuro el manejo en unidades de insuficiencia cardíaca. Todo esto hasta ahora ha seguido un formato analógico. Llamas, preguntas al paciente, es decir, la comunicación es unidireccional. Tú solo tienes cuando llamas al paciente, pero tú no tienes información del paciente para ti. Esto va a cambiar en los próximos años. ¿Por qué? Pues porque ya hay estudios en marcha que han demostrado que dispositivos de medición de presión intracavitaria, hay dispositivos que se ponen dentro de la arteria pulmonar, o ya marcapasos, desfibriladores, resincronizadores, que tienen capacidad de medir volemia, emiten señales que son
enviadas a la unidad de insuficiencia cardíaca y pueden actuar. Esto es fundamental, porque te anticipas al episodio de descompensación. Porque como ya hemos hablado, la clave es evitar la descompensación. Entonces, en este sentido, pues ya hay algunos estudios como el estudio Champion, que es un dispositivo que se ponía en la arteria pulmonar, y como veis, el manejo del paciente siguiendo los pacientes tratados con dispositivo frente a los que no, la ratio de eventos disminuía. Parostin, que es un sistema que se utiliza a nivel del receptor carotídeo, también ayuda al manejo. Dispositivos de señal, como los que os he comentado, en este caso es un desfibrilador, y también hay resincronizadores, que es el estudio Multisense, es decir, toda una batería de dispositivos que nos ayudan a manejar la insuficiencia cardíaca ya no solo en un sentido unidireccional, sino en un sentido bidireccional. Es decir, tú ya tienes información del paciente incluso antes de que se haya producido. Todo esto hay empresas que se dedican a integrarlo y digamos, a servirte la información como tú quieras, ¿vale? Esto es un ejemplo del 12 de octubre que yo con Javier Fondo muy bien, me lo he enseñado. Entonces, ellos básicamente recogen de los pacientes que tienen la información de los dispositivos y él programa la información que quiere y cada cuánto lo quiere. Con bombardeo de pesos o de frecuencias cardíacas o de tensiones no le interesa, y él hace a su gusto un poco la información como la quiere. Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante y va a ir por aquí un poco el hilo del manejo. Sobre todo, como veis, todo está encaminado al manejo de los reingresos. Y luego hay nuevos retos por delante. Pues nosotros en el Hospital La Luz, la verdad es que estamos muy contentos porque hemos sido el único centro privado en España seleccionado para participar en el estudio MAIC, que es un estudio que va a participar 12 hospitales públicos de toda España y el Hospital La Luz, y va un poco en esta línea, ¿no? En la línea de intentar entender cómo debemos de manejar la insuficiencia cardíaca, avanzar en el desarrollo de un modelo óptimo, y ese modelo óptimo a lo mejor no es un modelo que sea igual para todos los hospitales. Cada hospital a lo mejor tiene un modelo óptimo, hay que intentar buscar entre los actores implicados básicamente cuál es el modelo ad hoc para cada hospital, ¿no? Entonces, esto básicamente se trata de un trabajo de grupo en el cual se caracterizan los patrones de atención que se hacen habitualmente en cada centro, se tratan de identificar lo que son buenas prácticas y las áreas, evidentemente, de mejora, que las hay y las habrá, y luego, evidentemente, priorizar qué factores claves son los que hay que tocar para alcanzar un manejo óptimo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, bueno, todo esto, que suena muy bien, pues claro, tiene una serie de pasos que hay que ir dando, una serie de retos que hay que ir consiguiendo para llegar a un modelo personalizado, que es lo que finalmente promueve o busca este proyecto, para, digamos, buscar la excelencia en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Al final, la insuficiencia cardíaca, como os he comentado, es una patología que mata mucho, tiene una mortalidad muy alta, 50% a 5 años. Las opciones terapéuticas, si están integradas y manejadas desde una unidad de insuficiencia cardíaca especializada, aporta un valor absolutamente fundamental a día de hoy. Y, desde luego, el futuro pasa por todos estos dispositivos que os he comentado al final, de asistencia remota y monitorización, en el cual se cambia, digamos, las reglas del juego. La comunicación no es solo unidireccional, sino que aquí ya entra a formar parte de la información que te vuelca al paciente directamente para ayudar a manejarlo. Eso es todo. Bueno, buenas tardes de nuevo para los que habéis llegado más tarde. Yo soy Teresa Alvarado, soy cardióloga del Hospital de la Luz y soy la responsable de la unidad de insuficiencia cardíaca que se ha montado recientemente, ¿vale? Entonces, nuevamente agradecer a los que hacéis el esfuerzo de venir y agradecer a Berenguer por la organización que tiene mucho mérito. Perdonad. Entonces, bueno, vamos a empezar con una diapositiva que es impactante, va un poco en el hilo de lo que ha comentado el doctor Martín Reyes. Fijaros que estos son datos de estudios previos a tener los nuevos tratamientos para la insuficiencia cardíaca. Aquí podéis ver que 9 de cada 10 pacientes se mantienen sintomáticos
cuando tratamos la insuficiencia cardíaca con lo que teníamos previamente. Además de todos esos pacientes que vosotros veis en la consulta, un 32% de ellos pues realmente nos va a parecer que están estables, pero realmente no lo están. Luego uno se sorprende porque ingresan, realmente tienen una falsa estabilidad. Y también todos tenemos en la cabeza ese típico paciente que el abuelito que ingresa y le vamos viendo cómo se deteriora su situación funcional y cómo finalmente acaba muriendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí la duda es qué podemos hacer ahora distinto a lo que hacíamos antes. Entonces, vamos a dividir un poquito la charla. Primero vamos a hablar en FEBI reducida. Esta es lo más complicado, entonces vamos a empezar por esto. Aquí os presento a los 4 fantásticos. Los 4 fantásticos son una nomenclatura que no me he inventado yo, que esto es a raíz de un artículo que leí en su día y que me pareció muy interesante. Y bueno, los 4 fantásticos aquí os los presento, son los betabloqueantes, los ARNI, los SGLT2 y los antialdosterónicos. Realmente me parece que es una manera muy buena de llamarlos y también de explicarles a los pacientes, porque claro, el problema de la insuficiencia cardíaca es que el paciente llega a la consulta, te dice que se encuentra mejor y sale de la consulta con un nuevo fármaco. Y entonces ellos no comprenden cómo si te dicen que se encuentran mejor, salen tomando un nuevo fármaco, con lo que sabemos que es tomar un nuevo fármaco, que es un rollo a la adherencia terapéutica. Entonces yo, en la primera consulta que tengo, ya les cuento un poco que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca conlleva llevar 4 fármacos y que el objetivo es intentar ponerlos. Entonces ya de esa manera, cuando sale por un fármaco nuevo, como que se lo toman mejor y no piensan que están peor. Son fantásticos porque realmente es que tienen una amplia evidencia científica que lo certifica, ¿no? Tienen muchos estudios, como podéis ver aquí he puesto unos cuantos, pero hay muchísimos más. Estos fármacos han demostrado disminuir mortalidad por todas las causas, disminuir mortalidad cardiovascular. Ay, perdonad. Ahora. Y disminuir el riesgo de hospitalizaciones. Además, mejoran la calidad de vida. Lógicamente, estos fármacos no van solos. Estos fármacos van con un conjunto de medidas que son higiénico-dietéticas y que son fundamentales para que los pacientes mejoren. No solamente tomarse los fármacos, es toda una serie de cosas que hacemos para que los pacientes mejoren, ¿de acuerdo? Claro, a mí lo de así un concepto general de disminuir hospitalización, disminuir mortalidad, queda como un poco etéreo. A mí me gusta más hacer algo que permita tener al paciente en la cabeza y que sepamos realmente qué le estamos aportando al paciente, ¿vale? Entonces, mirad, esto es un estudio en el que se hace un análisis de qué es lo que le aportamos a un paciente cuando conseguimos que se pongan estos 4 fármacos fantásticos. Cuando se lo ponemos a un abuelito de 80 años, estamos haciendo que se libre de estar en el hospital durante 3 años. 3 años de su vida. Sin ingresar en un hospital y sin una mortalidad por insuficiencia cardíaca. Y le estamos regalando 1 año y medio de vida en general. Cuando este tratamiento de los 4 fármacos se lo ponemos a un señor de 55 años, lógicamente y afortunadamente el beneficio es mayor, 8 años sin pisar un hospital y 6 años más de vida en general. Entonces, esto yo creo que cuando uno pone cara a los pacientes es mucho más fácil creerse los estudios o al menos como verlo de una manera más tangible, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar pues, por los últimos en llegar. Los últimos en llegar son los SGLT2. Entonces, bueno, hay millones de diapositivas y de esquemas mucho más bonitos que este que yo os pongo aquí. Sabéis que estos son fármacos que tienen un mecanismo de acción muy amplio, tienen efecto metabólico, hemodinámico, renal, cardiovascular, muy complejo también. Si habéis leído algo de ellos, uno se lee el artículo y se queda un poco así como temblando. Y bueno, la realidad es que no se sabe que de todos estos efectos es lo que lo hace tan bueno para las pacientes con insuficiencia cardíaca. Probablemente sea una suma de todos estos efectos lo que los convierte en buenos fármacos. Entonces, bueno, yo en su momento que me leí este mecanismo de acción un poquito engorroso, me hice ese típico esquema que uno se hace y se guarda en el blog de notas y yo os lo he puesto. No es el más bonito, como digo, pero espero que os sirva para entender un poco el fármaco, ¿vale? Entonces, estos fármacos inhiben el cotransportador sodio-glucosa que está localizado en el túbulo contorneado proximal. Este cotransportador, como digo, al inhibirlo vamos a producir una
natriuresis, un aumento de la excreción de sodio. Al tener natriuresis va a llegar más sodio a la mácula densa, se aumenta la liberación de adenosina y eso produce una vasoconstricción de la arteriola aferente. Por lo tanto, ahí ya estamos protegiendo al glomérulo. Estamos haciendo el mecanismo de protección renal que tienen estos fármacos. Por otro lado, son glucosúricos y eso va a hacer que tengamos una diuresis osmótica que le viene estupendamente a los pacientes congestivos, disminuimos la precarga, un corazón que tiene menos precarga y que tiene menos presión va a producir menos fibrosis y vamos a tener menos arritmias ventriculares, con lo cual que disminuimos la muerte súbita. Y por último, dentro de mi esquema, ya os digo, va a producir un beneficio a nivel metabólico desde el punto de vista cardiovascular, con una reducción del peso y de la resistencia a insulina. No hay que olvidar que son fármacos que empezaron para el tratamiento de la diabetes y por lo tanto una disminución también de la aterosclerosis. Pero bueno, pues todo esto, aparte de efectos antiinflamatorios y ya os digo, efectos a otros niveles. Claro, cada vez se habla más del hecho de que estos fármacos se deben poner en insuficiencia cardíaca crónica, pero es que también ahora sabemos que hay que ponerlos en insuficiencia cardíaca aguda cuando el paciente hospitaliza. Entonces, claro, se puede crear esa falsa sensación de que son diuréticos, unos diuréticos caros, y no es así, no son diuréticos, ¿vale? Los diuréticos disminuyen el volumen intravascular. Estos fármacos lo que hacen es disminuir el volumen intersticial, que es muy distinto. Entonces, tú tienes al paciente, que os habrá pasado, que llega congestivo, le pones el diurético de ASA, subes las dosis, sigue congestivo, subes las dosis, sigue congestivo, el riñón se te estropea, el potasio hay que andar con suplementos de potasio, hacen hiperuricemia y realmente el paciente no avanza. Eso es porque no todos los pacientes tienen un exceso de volemia intravascular solo. Hay algunos que vienen con un exceso de volumen intravascular, que ese sí lo solucionamos muy bien con el diurético de ASA, pero aparte tienen un volumen intersticial, ese que está fuera del vaso y que tenemos que conseguir meterlo dentro del vaso y eliminarlo. Estos fármacos son muy buenos en eso. Entonces, como no nos quitan volemia intravascular, ni activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ni el sistema nervioso simpático, con lo cual que no perpetuamos el círculo vicioso de la insuficiencia cardíaca. Tampoco nos producen hipopotasemia, ni nos producen hiperuricemia, ni tienen el efecto hiperglucemiante de las tiacidas. Como sabéis, además, son de una posología muy sencilla, son de una única dosis al día y realmente no requiere titulación. Es un fármaco que uno lo pone, puede sentar bien, sentar mal, que tiene muy buena tolerancia, pero quiero decir, podemos tener un problema o no tenerlo, pero no hay mucho más que hacer de bajar dosis o subir dosis. Es la dosis que es, una vez al día. También la comodidad hay que primarla en estos pacientes que se van con una lista de fármacos importante. El efecto adverso más importante que tienen es el tema de las infecciones genitourinarias. Entonces también hay que acordarse un poquito, sobre todo a la gente mayor, de recordarles lo de la higiene, tener una buena higiene genital, que normalmente con eso suelen solucionarse. Una cosa importante, si un paciente tomando estos fármacos tiene una infección de orina bacteriana, sí que habría que retirarlos mientras que se soluciona la infección, o al menos desde luego no iniciarlos en ese momento, pero si la infección es por hongos, que esto también es muy frecuente, las candidemias, no es necesario ni retirarlos ni posponer su inicio. Lo digo porque esto en hospitalización nos pasa con mucha frecuencia. El siguiente fármaco son los ARNI. Bueno, sacubitril/valsartán es un fármaco compuesto. Por un lado tenemos el sacubitril, que como ha contado el doctor Martín Reyes, es un inhibidor de la nepriselina, que es una enzima que lo que hace es degradarnos los péptidos natriuréticos y otras sustancias que son beneficiosas para el corazón. Al inhibirlo, pues lógicamente el corazón se queda con todo eso que le viene bien. Y el valsartán, que es un viejo conocido por todo el mundo, es un ARA2, entonces la combinación de ambos se ha visto que es mejor que el efecto por separado de estos fármacos. ¿Qué van a hacer? Pues van a actuar contra el remodelado cardíaco, con lo cual disminuimos la fibrosis, disminuimos la muerte súbita y eso es, importantísimo en estos pacientes que, como hemos visto, en estadios de clase funcional 3, que hay muchos pacientes en esa clase funcional, se fallecen principalmente de muerte súbita. Estos fármacos, bueno, pues se toman, sabéis que tenemos 3 tipos de dosis, se toman 2 veces al día y requieren un poquito más de cuidado. Estos son, cuando lo pones, pues tienes que ver al paciente con un poquito de prisa, vamos, o al menos
con un poquito de frecuencia mayor a la que podemos ver en general en las consultas generales de cardiología, que aquí la importancia de que estos pacientes se lleven en unidades de insuficiencia cardíaca. Porque todos estos fármacos que estamos hablando, los 4 fantásticos, han demostrado los beneficios que hemos hablado y los han demostrado incluso a los 30 días de poner el tratamiento. O sea que ahora lo de ser rápidos actuando y tratando la insuficiencia cardíaca, no solamente la aguda, que ya lo sabíamos, el paciente que llega en el agudo del pulmón, sino también la crónica, actuar rápido es importante. Entonces, bueno, como os decía, estos fármacos pues pueden producirnos más hipotensión, pueden producirnos un deterioro inicial de la función renal, luego no, luego van a ser protectores, pero inicialmente podemos tener algún problema y podemos tener algún problema con el potasio también, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una analítica a la semanita de empezarlos, pues viene bien. Por último, los antialdosterónicos van a actuar en la vía última del sistema renina-angiotensina-aldosterona y los betabloqueantes van a inhibir el sistema nervioso simpático, es decir, estos 2 fármacos nos actúan en las 2 vías fisiopatológicas que tiene la insuficiencia cardíaca. Los antialdosterónicos, lo mismo, una posología muy fácil, una única vez al día, no hay lugar a la tribulación, problema del potasio, que tenemos que estar un poquito al loro, y los betabloqueantes, pues bueno, de preferencia los cardioselectivos, y ahí ya sabéis que tenemos varios tipos, con varias posologías y con varias dosis, ¿vale? Claro, sabemos que hasta ahora de la charla, ¿no? Espero que os hayáis quedado con que estos fármacos hay que ponerlos a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida y que hay que ponerlos rápido. La duda que nos surge ahora, como siempre que hay cosas nuevas, es que en qué orden lo ponemos, cómo nos organizamos ahora. Entonces, bueno, uno cuando tiene dudas de algo que surge nuevo, lo primero que hace es ir a las guías a ver qué hacen el resto de los profesionales de Europa, a ver cómo puede uno orientarse para su consulta. Y las guías nos ponen este esquema. Entonces, mirad, en este esquema veis aquí este cuadrito verde en el que nos ponen todos los fármacos así con unos puntitos que tampoco pues no se mojan mucho de si este es el orden, da como poco a entender que tienen que ir en este orden, ¿no? IECA, betabloqueantes, antialdosterónicos y los ISGLT2. Y luego cuando uno se va al texto referenciado a la figura, pues se encuentra con estos párrafos, que básicamente es lo que os he dicho, que hay que poner uno detrás de otro. Empezamos IECA, betabloqueantes, si sigue sintomático antialdosterónicos, y luego el ISGLT2 a todos los pacientes que ya lleven un tratamiento con todo lo previo, entendiendo por todo lo previo aquel que lleve también ARNI. Y para poner ARNI, pues te dicen que lo pongas en los pacientes que siguen sintomáticos a pesar de los IECA. Aunque en casos excepcionales se puede valorar la posibilidad de ponerlos de inicio. Entonces, claro, pues aquí da la sensación, no, lo que nos deja ver es que el ARNI no va de primera opción, al menos no con toda la evidencia, y que los ISGLT2 sí muy bien, pero siempre que el paciente tenga ARNI y el resto de los fármacos. Esto choca un poco con lo que se está haciendo en la práctica clínica y choca con lo que está publicado. Aquí os traigo un análisis que se hizo del estudio Emperor Reduce. Este es un estudio en el que se valoró la eficacia de la empagliflozina en estos pacientes y se vio que la empagliflozina era muy buena para los pacientes con insuficiencia cardíaca. En este análisis posterior lo que se hizo fue mirar cuántos pacientes del estudio Emperor llevaban llevaban ARNI. Solamente el 20% de los pacientes aleatorizados en empagliflozina realmente tenían un pretratamiento con ARNI. Y como veis en las curvas, independientemente de tomar ARNI o no, el beneficio de la empagliflozina era independiente y esto tiene su lógica porque el mecanismo de acción no tiene nada que ver el uno con el otro, entonces no tiene sentido que uno funcione solo si tenemos el previo puesto. Cuando nos vamos más abajo en las guías vemos este otro esquema. En este otro esquema pues ya nos ponen los 4 fármacos, ya parece que se mojan un poco más y nos ponen los 4 fármacos en la misma fila, tampoco nos dicen mucho cómo hay que ponerlos, y bueno, va referenciado a ese párrafo pequeñito que veis ahí y nada más. Entonces, claro, cuando uno se queda realmente un poco igual, cuando ve las guías, pues te vas a buscar a ver qué es lo que hay publicado. A posteriori de las guías, que son del 2021, pues se han hecho varios trabajos
viendo a ver un poco cómo había que hacerlo. Os he traído un par de ellos para no extenderme, pero hay más bibliografía al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, en este trabajo, que es muy reciente, de septiembre, pues los investigadores lo primero que hacen en el artículo es criticar esto que os digo, que parece que la eficacia de un fármaco solamente es cuando está pretratado con los otros, que parece que los que llegaron antes son mejores, porque los IECA van a ser mejor que los ARNI o mejor que los ISGLT2, simplemente porque fueron estudiados antes, y luego también parece que solamente las dosis altas son eficaces, o sea que solamente si he llegado a dosis tope de IECA puedo poner el antialdosterónico. Entonces esto, pues como digo, choca bastante. Además, si seguimos este esquema convencional que os comento, tardaríamos 6 meses en titular al paciente, con lo cual que esto va bastante más de lejos que los 30 días que están recomendados. Ellos proponen este esquema. No lo hacen en base a nada que estudien, sino que lo hacen en base a un razonamiento que tiene bastante sentido, ¿vale? Los betabloqueantes y los ISGLT2 de inicio. Los betabloqueantes porque son los fármacos que por excelencia reducen la muerte súbita, y eso es fundamental en los pacientes, y los ISGLT2 por la facilidad de la posología y porque además al quitarnos un poquito de congestión, nos van a ayudar a que la tolerancia de los betabloqueantes sea mejor en estos pacientes. Una vez que tenemos estos dos, introducimos los ARNI. El uso de ARNI junto con ISGLT2 nos van a mejorar la homeostasis del riñón, que le vamos a tener preparado para añadir luego los antialdosterónicos y no tener tanto problema con el riñón y con el potasio. Todo esto proponen hacerlo en 4 semanas, siguiendo estos pasos con una separación de 1 o 2 semanas. Evidentemente, estas son situaciones ideales, por un lado, porque no todos los pacientes se puede hacer esto así de rápido, luego nos surgen los problemas, los pacientes tienen comorbilidades, el riñón muchas veces nos puede limitar inicialmente, y luego, por otro lado, pues porque en no muchos sitios se puede ver a un paciente con la suficiente frecuencia como para optimizarle el tratamiento en 4 semanas. Y aquí vuelve a ser importante la centralización de estos pacientes en unidades de insuficiencia cardíaca. Y en este documento de consenso, pues dicen que, bueno, que puesto que no hay una evidencia ahora mismo que nos diga cómo hay que poner en orden estos fármacos, pues que lo que hay que hacer es un poco usar el sentido común teniendo en cuenta estos ítems. La frecuencia cardíaca, la tensión arterial, si el paciente tiene o no enfermedad renal, si tiene fibrilación auricular y el estado congestivo. Y en base a eso elaboran 9 fenotipos de paciente y nos dicen un poco con qué tendríamos que empezar. Pues bueno, si el paciente lo que más está es congestivo, pues empieza por un SGLT2. Si el paciente lo que tiene es una frecuencia cardíaca muy elevada y eso no hay manera de frenarle, pues aumenta la dosis de betabloqueantes y luego vete añadiendo otras cosas. En fin, que parece que hay que hacer un tratamiento más adaptado al fenotipo que realmente un café para todos. Probablemente en insuficiencia cardíaca hasta ahora teníamos como un esquema muy claro y parecía que para todos los pacientes valía lo mismo. Y parece que los tiros ahora van a que no, a que cada paciente requiere una optimización distinta. Por lo tanto, las conclusiones es que hasta ahora sabíamos que el tiempo era miocardio en la cardiopatía isquémica, en el código de infarto, todo eso lo teníamos muy claro, pero parece que el tiempo también es miocardio en insuficiencia cardíaca, que es mejor el número de fármacos que podamos poner que la dosis, mejor un poquito de cada uno de los 4 que un muchito de 2 de ellos, y que respecto al orden, pues que parece que hay que hacer un tratamiento adaptado al fenotipo. Respecto a la preservada, pues no tengo poco que decir, pero desde luego es mucho más corto, ¿vale? Aquí solamente tenemos un fantástico y lo tenemos gracias al Emperor Preserve, que fue un estudio que se publicó en el 2021 en el New England y que realmente permitió por primera vez que la insuficiencia cardíaca preservada estuviera de enhorabuena, porque hasta ahora no teníamos nada con evidencia científica que nos mejorara a estos pacientes. El estudio Emperor Preserve hace lo mismo que el Emperor Reduce, aleatoriza en pagliflozina versus placebo, pero aquí en pacientes con fracción de eyección preservada. Como veis, reducen hospitalización y muerte cardiovascular y también tienen el beneficio renal. A posteriori salió la pagliflozina con el estudio de Liver Preserve. La pagliflozina el estudio de Liver es un estudio con
muy parecido al Emperor y que obtuvo resultados muy similares. Pues se ha hecho un metaanálisis de los dos estudios en el que se confirma que disminuye el endpoint combinado de muerte y hospitalización por insuficiencia cardíaca y también disminuyen cada uno de estos componentes del endpoint por separado. Esto además lo hace en todos los rangos de FEBI, porque claro, al principio uno podría pensar que en esas FEBIs, esas fracciones de eyecciones límites, ¿no? Esas del 50%, del 45%, pues claro, pues que funcionarían, porque igual que funcionaban en la reducida, pues que aquí también podían funcionar. Pero es que veis que en la fracción de eyección muy preservada, en un más de 60%, que nos quedamos todos muy tranquilos, pues aquí también funcionan estos fármacos, ¿vale? Estas gráficas es para mostrar que el beneficio de estos fármacos en preservada también es muy rápido, o sea que las curvas se separan tempranamente, por lo que aquí nuevamente vuelve a ser importante no dormirnos en los laureles con el tratamiento. Estas son las conclusiones, de nuevo el tiempo en miocardio, y yo creo que aquí la mejor conclusión que hay en la preservada es que por fin tenemos algo que darle al paciente. Entonces eso es probablemente un hito más importante que nada de lo que hayamos tenido en insuficiencia cardíaca en los últimos años. Y muchas gracias. Buenas tardes, soy Abraham López y me encargo de la parte de rehabilitación cardíaca en el centro. Bueno, pues un agradecimiento por participar. Y bueno, yo quería básicamente hablar un poquito sobre el ejercicio físico y otros aspectos en los pacientes con insuficiencia cardíaca, los beneficios que aporta. Me he guiado un poco por el panel de expertos de las guías americanas. A ver si hay que cambiar esto. No, en el... Y bueno, también por las guías europeas que hablan del ejercicio físico y el deporte. Entonces trataremos estos aspectos así de manera un poquito general, que sería el concepto de la respiración cardíaca, los componentes que tiene la misma, la evidencia de beneficio según el tipo de ejercicio que realicemos y también según la modalidad de entrenamiento, el nivel de recomendación en las guías actuales, estratificar el riesgo siempre antes del programa, que siempre es muy importante, las fases y principios de entrenamiento y el papel y los beneficios en la insuficiencia cardíaca. Entonces, no hablar mucho sobre la insuficiencia cardíaca porque ya pues, se ha hablado bastante. Básicamente conocer que hay una alteración en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que va a generar pues, ciertos estados de congestión que generan finalmente pues, la disnea, la incapacidad para el ejercicio y fatiga crónica, que es el síntoma principal de insuficiencia cardíaca y que limita la calidad de vida del paciente y también las comorbilidades que pueden aparecer. La rehabilitación pues, bueno, va a ser un conjunto de medidas y de métodos para que estos enfermos puedan recuperar el máximo de posibilidades físicas y mentales, no solamente a nivel social, sino también familiar y a nivel profesional, que se puedan incorporar lo antes posible a sus actividades. Va a incluir no solamente un entrenamiento físico, que siempre básicamente hablamos de la actividad física, sino que hay que aprovechar el programa de rehabilitación cardíaca pues, para tratar y corregir los factores de riesgo cardiovascular, hacer una evaluación psicosocial y evaluar también qué resultados vamos teniendo y qué tenemos que mejorar, ¿no? Básicamente sabemos que en la cardiopatía isquémica reduce la mortalidad de manera importante, que son estos valores que tenemos como bastante aprendidos, ¿no? De que por encima del 20, reduce la mortalidad por encima del 20%, tanto la total como la cardiovascular, como los reinfartos fatales. En la insuficiencia cardíaca es verdad que no hay estudios que demuestren una reducción tan importante de mortalidad, pero bueno, sí se ha visto que hay mejoría en calidad de vida, mejoría en la clase funcional y cierta reducción también en la mortalidad. Estos son los beneficios principales resumidos en una tabla que se obtienen con el ejercicio y la rehabilitación cardíaca en general. A nivel del corazón, pues vamos a mejorar el gasto cardíaco, se disminuyen las presiones de llenado, disminuye la frecuencia cardíaca en reposo por el aumento del tono vagal. A nivel renal, pues hay una reducción del eje renina-angiotensina-aldosterona, reduce marcadores inflamatorios. A nivel del músculo, cuando combinamos, como veremos luego, la actividad aeróbica con ejercicio de fuerza, pues también hay un aumento de la masa muscular y de la fuerza muscular. Y a nivel pulmonar, pues sobre todo, también hay que rehabilitar la parte respiratoria, hay una mejora en la ventilación y una reducción en la disnea.
los componentes básicos de la reacción cardíaca pues es el equipo de reacción cardíaca. En este caso, como va dirigido a la insuficiencia cardíaca, hay que trabajar muy de la mano con el equipo de insuficiencia cardíaca para ver el estado del paciente y qué recomendaciones también nos pueden dar con respecto al manejo. Los consultores que van asociados al programa, que pues, cualquier especialista que haga falta consultar, de punto de vista endocrino, psicológico, urología, el paciente y por supuesto los familiares, que van a brindar un apoyo importante en el seguimiento y en el control. Y en cualquier fase de transición de una fase a otra, pues juega un papel importante el médico de atención primaria, medicina de trabajo, para la adaptación a los diferentes cambios de fase. Las características generales del programa, pues hay que hacer una evaluación inicial del paciente, individualizar en cada caso qué tipo de ejercicio podemos hacer, prescribir de manera individualizada el ejercicio físico, saber cuáles tienen que estar supervisados con telemetría y cuáles se pueden hacer sin monitorizar, garantizar un programa de educación sanitaria también a los pacientes, asesorar en cuanto a dieta, nutrición, los factores de riesgo controlarlo, el sobrepeso, la obesidad, el hábito de fumar, evaluar la parte psicológica del paciente y bueno, revisión detallada de los medicamentos que usa, incluyendo también la posología por si hay que hacer algún cambio y comunicar pues, a los médicos que estén al tanto del paciente si hay alguna modificación. Aquí hablo un poquito acerca de la evidencia que tiene el ejercicio físico, los diferentes tipos de ejercicio físico, que sería generalmente la parte del entrenamiento aeróbico, que es el pilar principal de la actividad física, pero también no se debe dejar de la mano pues, la parte del entrenamiento de resistencia y combinado, porque se ha visto que tanto el aeróbico como la resistencia, y cuando se combinan, pues aumentan el consumo de oxígeno de los pacientes y mejoran la calidad de vida. Las modalidades de entrenamiento, que es un poco diferente al tipo de entrenamiento, son generalmente dos. Una es el entrenamiento interválico o interválico de alta intensidad. En este caso, el precursor habitual fue Arthur Lydiard, que es un entrenador del siglo pasado, pero que obtuvo pues, campeonatos del mundo en las personas que entrenaba, usando generalmente el entrenamiento interválico. Este pues, es más eficaz que el ejercicio continuo para mejorar la capacidad del ejercicio en la población general. El protocolo básicamente consiste pues, en, como su nombre indica, hacer intervalos de ejercicios en corto tiempo de intensidad moderada alta, asociándolo a intensidades bajas de ejercicio. Incluso a veces puede ser que si hay una capacidad funcional muy reducida, con periodos de parada o estando sin actividad. La otra modalidad de ejercicio, que es el entrenamiento continuo, pues es el más conocido, el que se ha usado tradicionalmente, que es la que más estudios tiene y muchas veces como el que más cómodo se encuentra el paciente, porque es el que más se parece a la vida cotidiana, pues es un ejercicio con una intensidad continua durante un tiempo determinado. Se usa sobre todo para personas que tienen una clase funcional muy reducida. Cuando hacemos una ergometría y la clase funcional está pues, por debajo de 3 MET, pues en ese caso hacer un ejercicio de intensidad, subiendo la intensidad a moderada o alta, pues es más complicado y se suele empezar por ejercicios continuos de moderados a una carga de trabajo baja, ¿no? Es la modalidad, como decía, que ha sido más evaluada y más estudiada, es muy segura para los pacientes y sobre todo se usa en insuficiencia cardíaca. Importante también que recalquemos que hay que entrenar la musculatura inspiratoria, porque digamos que la disnea pues, tiene un componente multifactorial, generalmente con un componente central que es la parte cardíaca, pero también hay un componente periférico que pues, es musculatura esquelética, musculatura respiratoria y que también hay que entrenarla, porque se ha visto que pacientes que realizan una rehabilitación respiratoria pues también van a aumentar más rápidamente la clase funcional. Esto es un cuadro que de alguna forma como que resume lo que se puede hacer con un entrenamiento desde el punto de vista aeróbico y desde el punto de vista de fuerza. Lo ideal sería, pues como pone aquí, que la parte aeróbica tenga una frecuencia de 3 a 5 días por semana, ser preferiblemente por todos los días posibles, si son 5 o 6, pues mejor. La intensidad de ejercicio, luego lo comentaré, va a depender de diferentes factores. La duración suele ser desde 20 a 60 minutos, 20 para pacientes con una clase funcional más reducida y el que pueda pues hacer más tiempo mejor. La modalidad puede ser tanto continua como interválica, según individualizando en cada paciente, y la progresión que debe ser pues, escalonadamente aumentando la carga de trabajo. En los pacientes que están clínicamente estables, una clase funcional por ejemplo 2, pues allí se puede evaluar una intensidad pues, entre un 50 y un 80% de la capacidad máxima. En el paciente que tiene una clase funcional más reducida, que tiene una NIHA por ejemplo 3, se debe mantener una intensidad pues, ahí más baja y se suele comenzar habitualmente con determinando el 40% del consumo de oxígeno pico
en una prueba de esfuerzo con gases para trabajar más seguramente y con menos posibilidad de complicaciones. Las recomendaciones que tenemos sobre la presión cardíaca, la insuficiencia cardíaca, pues aquí en esta diapositiva se refleja la recomendación de las guías americanas, que es recomendación grado 1 con un nivel de evidencia A, pacientes sintomáticos, ambulatorios, en el estadio de insuficiencia cardíaca, o sea, con síntomas, pero que tengan una clase funcional 2-3 y que tengan sobre todo estable. Y siempre se dice que tienen que estar siendo tratados con tratamiento médico indicado en las guías, que bueno, un poco lo que decía la doctora Alvarado, pues con los 4 fantásticos, ¿no? Tienen que estar previamente medicados con todos los medicamentos adecuados. Desde el punto de vista de las guías europeas, pues se habla de un nivel de evidencia 1A. Se recomienda hablarse regularmente con el paciente sobre la participación del ejercicio físico y realizar un plan de ejercicio individualizado en cada paciente cuando hay insuficiencia cardíaca. Luego también tiene un nivel de evidencia 1A, la reducción cardíaca basada en el ejercicio para todos los pacientes estables para aumentar tanto la capacidad de ejercicio como la calidad de vida, como también reducir la frecuencia de ingresos. Estos dos son la evidencia en fracción de eyección reducida. Y en el caso de la fracción de eyección preservada, pues con un nivel de evidencia 1, en este caso C, se recomienda realizar también ejercicio de resistencia moderado, ejercicios dinámicos combinándolos con fuerza, junto con intervenciones en el estilo de vida y cambios en los factores de riesgo que puedan estar incidiendo. Es importante aquí lo que tengo subrayado, que es que siempre las intervenciones con ejercicio solo deberían comenzarlas los pacientes que están clínicamente estables una vez que se ha optimizado el tratamiento médico para la insuficiencia cardíaca. Se debe excluir primero las contraindicaciones al ejercicio, problemas articulares, rodillas, caderas, evaluar basalmente al paciente, saber cómo está desde el punto de vista de síntomas, ver analíticamente pues, cómo están los niveles de ProBNP, marcadores que puedan influir en el riesgo cardíaco, una ecografía para también conocer la fracción de eyección y otros parámetros valvulares y una prueba de esfuerzo. Importante también que aprovechemos la rehabilitación para hacer educación sanitaria a nuestros pacientes, con una serie de charlas que deben incluir cosas de interés para ellos, ¿no? Como a lo mejor síntomas que puedan suponer un riesgo o que les puedan hacer ver que tienen que acudir antes al médico para ser atendidos, temas sobre el hábito de fumar, si ganan peso, charlas que sean interesantes para ellos. Luego, antes de empezar con la rehabilitación, se debe estratificar el riesgo que tiene cada paciente para establecer un programa que puede ser supervisado o no supervisado según el riesgo del mismo. En el caso, por ejemplo, de un paciente con un riesgo alto, pues lo habitual es que pase primeramente por un programa supervisado. En este caso, pues sería el paciente, por ejemplo, que ha tenido un infarto reciente con kilitros 3, que ha tenido varios infartos previos, que tiene síntomas con una baja carga de ejercicio, caminando en llano y con poco tiempo. Luego, desde el punto de vista complementario, pues si hay una fracción de eyección reducida por debajo del 35%, sería también un paciente de alto riesgo, que hay que supervisar más de cerca. Si hay hipotensión en una prueba de esfuerzo. Y desde el punto de vista de la capacidad física, pues aquellos pacientes que realizan menos de 5 metros en una prueba de esfuerzo. Estos, sobre todo, deberían estar supervisados por lo menos al principio. La reducción cardíaca, según la OMS, pues tiene 3 fases. Una primera fase, que es la fase aguda. En los pacientes con infarto, habitualmente se salta bastante porque están bastante poco tiempo ingresados. En la insuficiencia cardíaca, pues que están con el primer episodio, que están más tiempo ingresados, pues se puede empezar con actividad pasiva, de ejercicios pasivos. Luego pasaríamos a la fase 2, que es la fase ambulatoria de reacondicionamiento del paciente, que es la que hacemos en el hospital durante 2 o 3 meses, intentando pues, irlo readaptando a una actividad física que luego pueda ir mejorando con el tiempo. Y la fase 3 de mantenimiento pues, es la fase prácticamente más importante, es la que más perdura, precisa de una querencia del paciente, por lo que ahí influyen y tienen un papel muy importante también los médicos de atención primaria y medicina del trabajo, porque van a estar en contacto más directo con el paciente, para que intentar perpetuar y que continúe la adherencia al ejercicio físico de la actividad. En la prescripción de ejercicio, pues tenemos que tener en cuenta la valoración inicial, luego una vez que se va a comenzar a hacer ejercicio, saber que tiene que tener 3 fases. Una fase de calentamiento, o sea, no podemos poner al paciente que ya venga a correr, sino una fase de calentamiento, una fase aeróbica de resistencia y por último la fase de enfriamiento. La de calentamiento breve, 10 o 15 minutos, haciendo ejercicios para ir aumentando la frecuencia cardíaca, buscando pues, ir llegando a la frecuencia cardíaca que vamos a establecer al paciente para que haga ejercicio. Luego la fase aeróbica o de resistencia es la fase un poquito digamos, más dura, en la que vamos a poner según los principios del ejercicio, que son intensidad, duración, frecuencia y tipo de ejercicio, al paciente a entrenar.
Y por último, cuando termina esa otra fase, la fase de enfriamiento, que son 5 o 10 minutos, bueno, para reducir la probabilidad de lesiones osteomusculares, que retornen la frecuencia cardíaca, la tensión y el gasto cardíaco a niveles basales, terminar con esa fase, ¿no? En cuanto a cómo vamos a entrenar a un paciente, hay que tener en cuenta los principios generales, como decía, la intensidad. Pues hay muchas fórmulas para calcular la intensidad. Lo ideal sería tener una prueba de esfuerzo con gases para sacar un consumo de oxígeno pico, que es la variable principal de capacidad funcional, y según eso, pues entrenarlo habitualmente entre un 70 y 80%, haciendo la salvedad de que si hay una clase funcional muy reducida, pues posiblemente, como había dicho antes, habría que empezar por un 40% del consumo pico. Luego hay otras fórmulas que son un poquito más complejas, pero que también se usan, que son la fórmula de Carbonen y la frecuencia cardíaca máxima. Habitualmente lo que hacemos es, en el rango de frecuencia cardíaca de entrenamiento, lo dividimos en cuartiles y trabajamos por semanas incrementándolo, ¿no? Digamos que si el paciente va a entrenar entre 100 y 130, por ejemplo, pues esos 30 latidos los dividimos en cuartiles, en 4 partes. Las primeras semanas entrenamos el primer cuartil, la segunda el segundo cuartil y tercera el tercer cuartil, ¿no? O sea, un poco la intensidad que vamos a ir trabajando. Luego, a algunos pacientes puede pasar que cuando toman metabloqueantes, por ejemplo, pues no logramos que lleguen a la frecuencia cardíaca que queremos porque están frenados. En ese caso se puede usar la escala que es conocida como escala de Bohr, no sé si alguno la conocerá. Es una escala de percepción del esfuerzo físico que le ponemos al paciente que nos diga del 6 al 20 cómo percibe el esfuerzo que está realizando. También está el Bohr modificado, que es del 1 al 10. En el caso del normal, pues decirle, si estás en una intensidad de esfuerzo entre 2 y 14, que sería como un esfuerzo moderado, pues esa es la frecuencia a la que debes entrenar en el caso que esté beta bloqueado y también en el caso que haya una fibrilación auricular, en el que es muy difícil establecer un rango de frecuencia cardíaca porque se va mucho de los rangos, ¿no? Luego la duración entre 20 y 60 minutos, si son 20 minutos porque hay una fase funcional reducida, si es posible intentar que lo haga 2 veces al día. Y si lo hace 60 minutos, pues estaría perfecto o incluso más mejor. Luego la frecuencia, idealmente todos los días de la semana que sea posible, al menos unas 5 veces, intentando que sea, pues, como había comentado, al mínimo 40 minutos. Importante, con una clase 2A, como había comentado, si se puede combinar la actividad aeróbica con el fortalecimiento muscular, con la resistencia. Esta no tiene que ser tantos días por semana, se puede descansar entre una sesión y otra, pero lo ideal que sea por lo menos 2 o 3 veces por semana. El estudio principal que un poco ha avalado toda la práctica de actividad deportiva en la insuficiencia cardíaca es el HF Action. En él se ha demostrado que el ejercicio físico aeróbico regular era muy bien tolerado, era seguro, mejoraba la calidad de vida, se produjeron reducciones moderadas de las tasas de mortalidad por cualquier causa, no eran, como decía, reducciones tan amplias y tan buenas como la cardiopatía isquémica, pero sí había una reducción moderada de la mortalidad también en estos pacientes. El papel del ejercicio en la insuficiencia cardíaca, resumiendo un poco lo hablado anteriormente, se produce un aumento de la tolerancia a la actividad física, el consumo de oxígeno, que como les comentaba era la variable principal que delimita lo que es la capacidad funcional del paciente, puede aumentar después de un programa de entrenamiento entre un 2 y un 31%, eso es bastante. Se ha visto también que altera la geometría del ventrículo izquierdo, mejorando la función diastólica. El entrenamiento de resistencia produce aumento también del radio telediastólico del ventrículo izquierdo, sin que esto provoque un estrés en la pared ni aumentos de parámetros como el ProBNP. Las recomendaciones internacionales promueven, por tanto, la aplicación de la actividad física de intensidad baja moderada. Siempre se debe individualizar porque no debemos tampoco que el paciente termine y venga diciendo, pues es que no puedo seguir, no voy a dejar el programa porque es que termino muerto, el otro día no soy persona. Entonces, bueno, hay que tener un límite para que el paciente también se encuentre bien, ¿no? La ergometría de gases, como decía, es la manera ideal, más objetiva para determinar la capacidad funcional. Si se muestran exhaustos, a veces hay que dejarle que descansen un día entre sesión y sesión, con un complemento de deambulación para que tampoco estén inactivos completamente. La aplicación de programas domiciliarios se recomienda, si es posible, en una primera fase de supervisión. Incluso los pacientes que tienen Apple Watch o algún tipo de modalidad que registre la frecuencia cardíaca, pues se pueden ayudar por eso para dejarle el rango de frecuencia adecuado. En la parte de la resistencia, que muchas veces nos dicen, pues ¿qué puedo hacer? ¿Puedo cargar 1 kilo? ¿Puedo cargar 5 kilos? Bueno, se debe empezar lo que se llama la resistencia máxima tolerada, que a veces pues, ponemos a que el paciente cargue, pues no sé, 10 kilos, 20 kilos, se debe empezar, si se va a entrenar la resistencia, pues un 50 o un 60% de la tolerancia máxima de resistencia. También se pueden usar bandas elásticas, en casa se pueden practicar sin tener que ir a un gimnasio.
para entrenar grupos musculares. Los beneficios del programa de rehabilitación cardíaca, pues bueno, los que hemos estado comentando: aumenta la presión tisular periférica de oxígeno, mejora clase funcional y consumo de oxígeno pico, disminuye la frecuencia cardíaca basal, disminuye también el tiempo de recuperación, esto también habla de la clase funcional, mejora la perfusión miocárdica y disminuye el remodelado del ventrículo izquierdo, mejora la calidad de vida, y se ha visto además que con independencia de la función de la presión de eyección del ventrículo izquierdo, sea preservada o sea reducida, cuando se realiza un ejercicio físico periódico se presentan tasas inferiores de mortalidad y también de ingresos hospitalarios. Y bueno, a modo de conclusión, que la rehabilitación cardíaca pues es beneficiosa y se debe aplicar a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque bueno, aunque siempre hablamos por supuesto de los medicamentos, porque es el pilar principal, hay que ver pues que está también un nivel de evidencia 1A en las guías de práctica clínica, al igual que los patrones fantásticos, por lo que también se debería aplicar. Bueno, que es un equipo multidisciplinar el que tiene que llevarla a cabo, que va más allá del ejercicio físico, aunque yo me he centrado un poquito en eso, pero va más allá del ejercicio físico, que mejora calidad de vida y reduce ingresos, y que es el momento ideal además para con el paciente optimizar el tratamiento, realizar cambios en el estilo de vida y controlar los factores de riesgo. Y bueno, que tenemos que intentar no dejar al paciente así, como les decía, sino que el paciente esté pues cargado cuando termine el programa y ansioso por seguir. Muchas gracias. Bueno, y ya por último, vamos a presentar el programa realmente de unidad de insuficiencia cardíaca. Entonces, bueno, yo creo que me voy a saltar las diapositivas porque creo que ha quedado claro que es una cosa evidente que organizar a los pacientes y centralizarlos en unidades es beneficioso para los pacientes, y así lo avalan tanto la sociedad europea como la sociedad americana, a pesar de tener un sistema sanitario totalmente distinto. En esto estamos todos de acuerdo. Y esto ya lo ha comentado el doctor Martín Reyes, o sea que nos vamos directamente a contaros un poquito qué es lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, pues los pacientes con insuficiencia cardíaca entran a la unidad por dos puertas principales. Por un lado, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, que por supuesto, si hubiera más citas por aquí, viene la urgencia, viene atención primaria, los pacientes que van a urgencias terminan hospitalizando. Allí les tratamos, le hacemos un estudio etiológico en la medida de lo posible, un tratamiento. Muy importante sacar marcadores pronósticos, como son el ProBNP, el CA125, porque eso luego nos va a ayudar a saber qué tal va el paciente a posteriori. Intentar ver si necesitan rehabilitación o no. Muchas veces es suficiente con decirles que no se queden sentados en el sillón, sino que caminen un poquito para evitar la sarcopenia del paciente, sobre todo el paciente anciano. Y bueno, ya vamos a empezar a contarles un poquito en qué consiste la insuficiencia cardíaca, qué conlleva tener insuficiencia cardíaca, tanto a nivel de tratamiento como de estilo de vida. Pues siempre es bueno que esté el cuidador, en este caso si es un varón y la mujer normalmente es la que cocina, o si es la paciente la mujer, ya empezar a dar recomendaciones sobre dietética y un poco sobre hábitos de vida, porque ahí te encuentras ya que hay muchas cosas que tienen un amplio margen de mejora. Cuando el paciente le damos de alta, pues bueno, siempre vamos a intentar que se vaya con el mayor número de fármacos optimizados que podamos, pero es verdad que a veces pues no es posible que se vaya con todos. Entonces, ese paciente a los 7-10 días va a llegar a la consulta de insuficiencia cardíaca. Y esto va a ser un circuito diferente. Esta nomenclatura de los circuitos es una cosa meramente para nuestra cabeza, no es que sea administrativamente así, pero sí que son pacientes totalmente diferenciados. Los pacientes que entran en el circuito H-CARI-C, que vienen de una hospitalización, es un paciente más vulnerable y es un paciente que, para empezar, llega a la consulta con muchas dudas, llega con miedo porque es la primera vez, a lo mejor es el primer episodio, la primera vez que le ocurre esto, se ha quedado con dudas del ingreso, han ocurrido efectos adversos de la medicación que quien ingresado no tenía, pero que cuando ha llegado a casa sí que los ha tenido, y además es un paciente que tiene mayor riesgo de reingreso. Estos pacientes tienen un alto riesgo de reingreso en el primer mes, incluso de mortalidad. Por lo tanto, este paciente nunca vamos a poder tratarlo como un paciente crónico. Entonces, le vemos a los 7-10 días, normalmente con una analítica, y en la primera consulta resolvemos todas las dudas, volvemos a contar basándonos y apoyándonos en material didáctico con pictogramas sencillos
qué es la insuficiencia cardíaca y medidas de autocuidado. Es muy importante que igual que el diabético conoce su enfermedad y sabe cuánto se tiene que pinchar 2 unidades más de insulina, que el paciente que tiene insuficiencia cardíaca sepa que si coge 2 kilos en 3 días, él solo tiene que aumentarse el tratamiento diurético, no tiene que depender de contactar con un médico, él solo se lo hace. Entonces, esto es un ejercicio de insistirles a él, a ella y a la familia, que normalmente es la más reticente porque les da miedo. Vamos a valorar en este momento si se beneficia o no de ir a rehabilitación y bueno, vamos a intentar optimizar en la medida en lo que podamos. En este circuito los pacientes se van a quedar mínimo un mes, porque ya hemos visto que mínimo vamos a necesitar un mes para optimizar el tratamiento y la realidad es que muchos pues es imposible en un mes, ¿vale? Entonces vamos a ver al paciente pues cada 2-3 semanas, dependiendo de cómo está, de cómo le vemos que se está enterando de las cosas, de cuánto miedo le dé a la familia subirle el seguril y de cómo vayamos de justos con el riñón, con la tensión, o sea que ella es un poco pues, según práctica clínica, ¿vale? Una vez que el paciente se ha quedado estable, tenemos el tratamiento optimizado, conoce la enfermedad, ya te dice de memoria que sí, que ya sabe que se tiene que subir el diurético, si se fatiga más, ese paciente pasa a un circuito del paciente crónico, ¿vale? A este circuito del paciente crónico también van a llegar los pacientes de insuficiencia crónica, estando entre comillas, porque ya hemos hablado que la estabilidad de insuficiencia cardíaca es entrecomillada. Estos pacientes de insuficiencia cardíaca estable nos llegan o bien por cardiólogos que en su consulta tenían estos pacientes y que los están empezando a derivar a la unidad, por compañeros de otras especialidades, medicina interna, urgencias, atención primaria, en fin, pues según se va conociendo la existencia de la unidad cada vez más, ¿vale? Y bueno, estos pacientes evidentemente se les pide a los médicos que los derivan que sean pacientes con insuficiencia cardíaca, bien sea fracción de eyección reducida como preservada. Según las últimas guías, para hablar de un paciente con insuficiencia cardíaca preservada, tenemos que tener unos signos y síntomas, una FEBI mayor o igual al 40%, pero con alguna alteración estructural y funcional. O sea, la FEBI no lo es todo. Hay otro montón de parámetros, como es la función diastólica, el aumento de las presiones de llenado, que condicionan que haya insuficiencia cardíaca. Y luego, lo que hablábamos al principio de los marcadores de tener un ProBNP elevado, porque claro, si mandamos disneas con FEBI preservada a la unidad, pues aquello es, pues imaginaros la cantidad de pacientes que tendríamos. Entonces, aquí estos marcadores nos ayudan mucho a discriminar un poquito. El paciente llega al circuito y volvemos otra vez a lo mismo. Pues el paciente muchas veces, como está muy estable y a lo mejor no ha tenido que reingresar nunca, pues uno tiende a quitarle importancia a su patología, porque claro, tampoco pues viven con ella y viven bastante bien. Muchos porque se han adaptado a vivir en una clase funcional, pues 2, y pues dan por supuesto que esa es su vida. Vamos a volver a insistir en la educación para insuficiencia cardíaca, a repasar todos los conceptos, el autoajuste de tratamiento diurético y vamos a optimizar el tratamiento si es que no lo tiene optimizado o si tiene margen de mejora. Pero esta es una consulta más relajada, una consulta en la que no corre tanta prisa porque es un paciente estable. Entonces son pacientes que mientras que titulemos les vamos a ver más frecuentes, pero que luego son pacientes pues por alguna patología que tengan de base y la situación funcional que tengan, los vamos a ver cada 3, 6, 12 meses. Lógicamente estos dos circuitos son bidireccionales, lo mismo que de este circuito pasan aquí, en un momento dado el paciente estable se inestabiliza, vuelve a reingresar y volvemos a este punto, o sea que al final es un poco todo un círculo. Toda esta unidad, pues evidentemente se llama unidad porque no solamente es la consulta de insuficiencia cardíaca, es un equipo multidisciplinar que hace un manejo holístico de estos pacientes a muchos niveles. Para empezar, todos son pacientes que gracias a que actualmente tienen mayor supervivencia, pues les pasan otro montón de cosas. Insuficiencia renal, la diabetes, problemas neurológicos. Entonces, bueno, para empezar, tenemos una relación estrecha con las especialidades pues, que más frecuente se asocia a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Endocrino y medicina interna. Tenemos también el apoyo del hospital de día, que es fundamental para el uso puntual de un paciente que necesita un empujoncito con diurético intravenoso e intentar a ver si le evitamos el ingreso. Hierro intravenoso, que es otro de los fármacos que ha reducido, que
que reduce el número de hospitalizaciones y mejora la calidad de vida. El paciente viene, se lo pone y se va a casa. Y bueno, el leucosemendal realmente es algo que inicialmente se pone en la UCI para que estén monitorizados, pero que podría llegar a ponerse en el hospital de día, como en otras unidades de insuficiencia cardíaca se hace, ¿de acuerdo? Esto, muy importante, el hacer jornadas educativas grupales para los pacientes, porque al final contar siempre el tema de las medidas higiénico-dietéticas en una consulta lleva mucho tiempo y muchas veces no ha podido venir la hija, no ha podido venir la cuidadora principal, y al final lo ideal es centralizar a los pacientes una tarde aquí como estamos nosotros y contarles en un lenguaje accesible qué es la insuficiencia cardíaca y un poquito todas las medidas de ajuste. Para las terapias avanzadas, DAIR o Resincro, pues tenemos al equipo de electrofisiología. Cuando el paciente ya se nos va un poco de las manos y ya es un paciente para hacer cosas a otro nivel, asistencias ventriculares, trasplante, ya hay que derivarlo, pues nosotros solemos trabajar con el Hospital Puerta de Hierro y el Hospital 12 de Octubre. Por supuesto, un contacto muy estrecho con atención primaria de aquí, del sistema privado, pero yo creo que muchos de los que estáis aquí, que sois de atención primaria, pues tenéis pacientes que tienen un seguro privado, y eso es así, es una evidencia ahora mismo en Madrid, desconozco en otros sitios, pero supongo que también, mucha gente solapa los dos sistemas. Entonces yo creo que es importante saber que tienen una referencia de unidad de insuficiencia cardíaca en el hospital que le corresponda, que normalmente en los hospitales de Madrid pues las hay, pero que también tienen una unidad de insuficiencia cardíaca en el sistema privado, pues porque hay veces que los tiempos que se manejan pues van muy en contra de estas recomendaciones que estamos dando para la insuficiencia cardíaca. Entonces yo creo que, bueno, que si el paciente tiene la opción, pues es algo que se le puede ofrecer y que el paciente decida, ¿no? Apoyo, por supuesto, del equipo de imagen con ecocardios seriados para ver si mejora la función ventricular, o no solamente la función ventricular, sino otros parámetros. Y luego, cada vez más importante, sobre todo el papel de la resonancia magnética en la estratificación pronóstica de los pacientes, incluso el estudio de cardiopatías genéticas, en fin, y de implante de dispositivos. Y hilando con la genética, pues tenemos también una consulta de genética a la que se derivan pues todos aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pues una miocardiopatía dilatada idiopática, que toda la familia acabó o enferma del corazón o con muerte súbita, las hipertróficas, en fin, que la genética cada vez tiene un papel más relevante en todo, pero desde luego en la cardiología cada vez la utilizamos más. Y bueno, los pacientes que tienen dos circuitos de entrada también tienen que tener una vía de salida, porque si no se convierte en una consulta sin fin. Entonces, ¿cuándo daríamos de alta a un paciente de la unidad? Pues el paciente que tiene una fracción de eyección por encima del 35%, porque las que lo tienen por debajo del 35%, aunque estén estupendos, conviene mantenerlos en unidades, igual que los pacientes que llevan dispositivos. Hay resincros así, también conviene mantenerlos. Que hayan estado al menos 12 meses en la unidad, 12 meses de seguimiento, viendo que están estables, que tienen un tratamiento optimizado y que tienen una clase funcional aceptable de 1 o 2. Estos pacientes pasarían al pool de cardiología general y de atención primaria, y por supuesto todo esto, pues, como digo, es un círculo de retorno. Entonces, bueno, esto es un trabajo de comunicación entre especialidades y entre médicos, y como os digo, creo que aquí en muchos casos se mezcla el circuito privado con el circuito público, porque los pacientes son los mismos, los de un circuito que los del otro. Entonces, por nuestra parte, nosotros facilitamos el contacto con nuestra unidad, pues los pacientes lo tienen, y si desde atención primaria pues tenéis un paciente que sabéis que se lleva aquí en la unidad y queréis mantener una conversación o hay algo que os preocupa o algo que comentar, pues a través de este teléfono o de este email, poniendo el concepto unidad de insuficiencia cardíaca, pues tendríamos una vía un poquito bidireccional, que creo que muchas veces la comunicación entre nosotros también es lo que falla y se vuelven locos de fulanito me ha puesto este fármaco y ahora me lo quita y ahora tal. Llevar un plan un poco común dentro de las limitaciones de comunicación. Y bueno, pues nada, esto es un trabajo en equipo y que muchas gracias. Si tenéis dudas sobre la charla, os damos un poquito de tiempo a las preguntas.
Bueno, si tenéis alguna pregunta, creo que hemos cumplido finalmente el horario, que es una cosa que me preocupaba porque estamos todos cansados a estas horas. Dispuestos a las dudas, ¿sí? Yo tengo una duda respecto al tratamiento de los cuatro fantásticos que hemos comentado, porque, bueno, realmente son dos dudas. El paciente, estas entre comillas que hemos hablado, vamos, la consulta, muchos de ellos ahora mismo están con furosemida y un metabloqueante, la realizamos, muchos de ellos. Deberíamos, por lo que entiendo, optimizarlo a tener los cuatro sí o sí, independientemente de la estabilidad del paciente. La estabilidad del paciente, normalmente, si empiezas a escarbar, es una clase funcional 2. Raro es el paciente, de hecho, si toma furosemida, lo primero sería intentar quitar esas furosemidas crónicas que quedan, porque a lo mejor hay pacientes que poner esa furosemida nos está limitando para hacer otras cosas y que realmente esa furosemida no la necesita. Pero ya un paciente que vive con una furosemida, probablemente si se la quitas de golpe, ya empieza con algún síntoma. Entonces, salvo que me digas que tienes al paciente de clase funcional 1 y perfecto y estupendo, que creo que no existe en realidad, lo ideal sería poner estos 4 fármacos. Sí que sería lo ideal, a pesar de que te da como decir, bueno, con lo bien que está, y ahora me voy a poner a esto y a explicarle al paciente, pero sí que es verdad, o sea, que el beneficio está en el paciente con insuficiencia cardíaca y clase funcional 2, y también hay beneficio, digamos, es real. Entonces, bueno, pues ahí hay que ponerse un poco, muchas veces tienes que ajustar y bajar esa dosis de beta bloqueante, que a lo mejor está a las dosis tope, tienes que empezar a bajar esa dosis para poderle meter alguna otra cosa, porque a lo mejor lo que no tolera ese paciente es que de repente empieces a cambiarle la medicación, pero sí estaría recomendado. Y luego el otro escenario, el paciente, digamos, todo lo contrario, el paciente que tiene una descompensación de insuficiencia cardíaca, bueno, tiene múltiples descompensaciones, que le ponemos siempre en cada descompensación puro y dosis. En el momento agudo, la descompensación, según he entendido en el momento que has dicho, ¿le podríamos poner un SGLT2 en un momento agudo? Sí, mira, hay estudios donde se ha probado la eficacia del SGLT2 en el paciente con insuficiencia cardíaca aguda, siempre y cuando el paciente no esté, lo que llamaríamos un edema agudo de pulmón, un paciente que esté con necesidad de ventilación, de vasodilatadores intravenosos, o sea, en el momento de peor. Pero incluso pacientes que todavía están con diurético intravenoso, pero que ya no están boqueando, como si dijéramos, es un beneficio poner el ISGLT2 porque va a hacer lo que hemos comentado de bajar también el volumen intersticial, y entonces los pacientes no solamente acumulan volumen intravascular, es que luego esas piernas que tú tocas, que está ahí ese líquido todo fuera, eso te va a ayudar a disminuir el líquido, y ya de paso vas optimizando el tratamiento, que también se ha visto que iniciarlo de manera temprana te consigue más ítems de mejora. Entonces yo creo que, vamos, nosotros ahora mismo lo estamos haciendo en todos los pacientes que ingresan, salvo que no puedas hacerlo por alguna cosa, tanto en preservada como en reducida. Aparte, ves la tolerancia al fármaco, porque claro, tienes que poner estos 4 fármacos cuanto antes mejor. Y dices, bueno, pues voy a empezar cuanto antes para poder ir viendo los efectos adversos y ir viendo qué me puede pasar. Este es un fármaco sencillo, que no te va a dar muchos problemas, que te va a ayudar con la congestión, pues lo voy poniendo y algo que llevo hecho. Respecto a la intravenocina para estos pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿tiene las mismas limitaciones que para la diabetes, la función renal? No, en insuficiencia cardíaca se permite poner hasta filtrados de 25. Entonces te da más margen que lo que viene en ficha técnica para diabetes. Esto es a raíz de estudios que son específicos de función renal, o sea, estudios que se han hecho con ISGLT2, tanto con dapagliflozina como con empagliflozina, ¿vale? De seguridad renal, filtrado por encima de 25. En los diferentes fenotipos que existen, siempre va a haber alguna predominancia de estos fármacos respecto a los síntomas de cada paciente, la que presentan en los fenotipos. Probablemente haya pacientes, en el estudio sí que hablan como de fenotipos muy marcados, pero en la práctica clínica encontramos pacientes que dicen, bueno, pues realmente podría empezar, imagínate,
me viene bien empezar 3 de los 4 porque no sé en qué parámetro basarme. Pues ahí yo creo que hay que jugar un poco también con cómo vemos al paciente. Cómo va a responder a los cambios de medicación de repente. Sabéis que hay pacientes muy reticentes a cualquier cambio de medicación respecto a que es que yo tomaba esta pastilla para la tensión, doctora, y a mí me va muy bien. Entonces dices, pues si le voy a meter el sacubitril valsartán, le tengo que explicar que hay que hacer horas de lavado, tal, pues a lo mejor eso el día que viene solo no, cuando venga acompañado para que se entere. O si el paciente, ¿qué te voy a decir yo? Probó una vez los SGLT2 y una vez tuvo una infección de orina y ya no quiere ni verlos, que no es motivo para ya no volverlos a poner, se puede volver a intentar, pero ese paciente esperaría, ¿no?, a que se le pase un poquito eso y empezaría por otros. O sea que luego esos pacientes creo que va un poquito en función del gusto del médico y de cómo veas tú el feedback con el paciente. ¿No hay más preguntas? Pues si queréis damos por finalizada la jornada. Muchas gracias a todos los que habéis venido. La verdad que ha estado muy bien. Teresa, yo te doy la enhorabuena también porque da gusto escucharte, tanto a ti como a Abraham. Así que bueno, pues gracias también a Beringer por la colaboración y creo que ahora tenemos una cena, o sea que vamos a disfrutarla. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Teresa. Súper. Isabel, no sé si la conoces. Muy bueno para las casas y ya te digo. Muy bien. No te creas que te Ya, pues lo has hecho muy bien. Y con un tema tan